Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. En el Día del Maestro hay que hablar de educación, pero cuando hablamos de inclusión social deberíamos abocarnos a eso, ¿no? A la educación inclusiva. Y la educación rural, digamos, si hay una brecha, está ahí. Vamos a hablar sobre un especialista del tema a propósito de ese Seminario Internacional de la Educación Rural que se va a realizar el viernes 7 de julio mañana en la Sala Chancay del Ministerio de Cultura. Y nos acompaña Valdir Barzotto. Él es catedrático e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo, licenciado en Letras, obtuvo un doctorado en Lingüística con prácticas de la Universidad Estatal de Campinas, es profesor de metodología de la enseñanza del portugués justamente en la Universidad de Sao Paulo. Pero lo más importante es que sabe de qué habla, no solamente por los conocimientos adquiridos y por la experiencia, sino porque ha estudiado en una escuela rural. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por me recibir en su programa. Muchas gracias a la Universidad para el Desarrollo Andino que me ha invitado para estar aquí. Por cierto, la Universidad para el Desarrollo Andino que tiene una sede en Lircay, en Huancavelica, y que está considerada como la primera universidad bilingüe, quechua y castellano en nuestro país. Creo que Brasil tiene tenemos mucho que compartir, pero en este caso sí estamos a la vanguardia, me parece, ¿no? En cuanto a una universidad bilingüe. Sí, me parece que ustedes en la Universidad de Desarrollo Andino en Perú están bastante a la vanguardia porque nosotros en Brasil no tenemos una universidad bilingüe. Tenemos algunas escuelas, pero pocas. Aquí es más adelantado. Correcto. Ahora, conversábamos detrás de cámaras, usted señalaba que la escuela rural en Brasil tenía otros fines. Usted señalaba que, claro, bilingües hay 10, 11, pero deberían de ser todas o más, porque hay una ley que así lo señala, ¿no? Sí. Y esto no se cumple. ¿Por qué considera usted que no se cumple? ¿Por qué nos alejamos tanto de nuestros orígenes? Me parece que estamos nosotros en América Latina mucho más interesados en nos presentarnos al primer mundo como Europa, Estados Unidos, como aquellos que sabemos seguirlos, sabemos reproducir aquí lo que hacen allá. Y con eso, desde mi punto de vista, perdemos mucho, porque la gente que está en la zona rural han producido cultura, han producido conocimientos que nosotros no los aprovechamos. Entonces, lo que planteábamos en la Universidad para el Desarrollo Andino, el martes último, cuando estuvimos allá, era que la universidad pueda escuchar a la gente y registrar sus conocimientos y transformar en conocimiento académico con validad, sin la preocupación de reproducir lo que hacen los otros afuera, porque ni siempre este conocimiento que son hechos afuera son importantes para nosotros. Claro, pero la primera enseñanza, digamos, no es solamente aprender a leer, a aprender a escribir, a sumar y a restar, debería ser más bien conocernos nosotros, ¿no? Y nuestros orígenes, nuestras raíces, ¿no? Sino cómo luego buscamos el desarrollo. Claro, conocer y también valorizar, incorporar en salones de clase para que la gente pueda construir más conocimiento, construir arte, construir literatura a partir de este conocimiento que ya tiene, pero que no necesariamente están sistematizados dentro de las universidades. Porque si no, luego también desaparecen las lenguas originarias, ¿no? Un problema que existe aquí y seguramente en Brasil también, ¿no? Uno no puede ni siquiera solicitar un servicio básico porque si no sabes español, ¿no? En el caso de ustedes el portugués, simplemente estás impedido, ¿no? Tienes que aprender otra lengua y vas dejando al lado la tuya, ¿no? La original. Es más que no poder hacer las cosas cotidianas, es perder una manera de reflexionar sobre el mundo. Esto es un problema cuando lo perdimos, porque perdimos nuestra capacidad de sermos individuos tal cual fuimos creados. Leo que usted ha trabajado a lo largo de su carrera, ¿no? Incluso ha escrito varios libros. Uno es la promoción de la lectura y la escritura desde la escuela básica hasta la universidad, ¿no? Cómo trabajar también en un país con tantas variedades lingüísticas, la forma de enseñar gramática, en fin, ¿no? También habla usted de la importancia del docente, ¿no? Sí. Eso es muy relevante, ¿no? En tiempos en los cuales ya el profesor tiene que ser un guía también, ¿no? Sí. Tiene que ser un tutor. Hoy en día que hay nuevas tecnologías y los chicos están con la cabeza en otro lado,
hay que saber llevarlos también. Y a veces padre y madre, ese es un fenómeno que se vive no solamente en Perú, a nivel mundial, están más alejados de la casa, digamos, ¿no? Sí. Lo que estoy planteando en este momento es que la gente que habla otro idioma, o mismo que habla una variedad de español, una variedad de portugués como su idioma materno, tenga la posibilidad de llegar a la escuela y trabajar con estas variedades lingüísticas, como llamamos, para producir conocimiento y cultura. Y para eso sería muy importante que la escuela estuviera en condiciones de reconocer que ahí hay una cultura y reconocer el papel que tienen las familias en preservar todo eso. Lo que pasa que es problemático en este momento es que la escuela no está tan preparada así, tan interesada así en preservar esta cultura y transformarla en una cultura legítima para los salones de clases. Entonces las familias se alejan de la escuela y más tarde los estudiantes también porque no reconocen en la escuela y en la universidad su propia cultura. Ahí existe luego la deserción, sí, ¿no? Sí. Y bueno, los problemas, que también es un fenómeno social, los problemas que esto acarrea, ¿no? Sí. Porque estos muchachos luego pueden ir a las pandillas, a las drogas, Claro, ¿no? Y, claro. Incrementar el nivel de violencia en la juventud y en las sociedades, ¿no? Y lo que veo en la Universidad para el Desarrollo Andino es que va a caminar por otro camino, que va a hacer otra mirada sobre la cultura rural. Sea en el curso de agronomía, sea en la pedagogía, va a involucrar a la gente que está cerca de la universidad para ver qué conocimiento han producido ahí, qué cultura tienen para traerla para la universidad, no solamente para transformarla en otra cosa, no solamente para decir que se puede aplicar las teorías europeas aquí, pero para ver qué teorías también la gente está haciendo en su cotidiano. Además, en países como el nuestro, bueno, no hablo de Brasil porque no soy brasileño ni tengo, creo, la autoridad para hacerlo, pero como el nuestro, en el cual buscamos regionalizar, ¿no? Sí. Países muy centralistas, que lo que hacemos en estos casos es efectivamente que los chicos, ¿no? Los jóvenes, o dejen los estudios o tengan que trasladarse, dejar sus raíces, su patrimonio, ¿no? Sus tradiciones, su costumbre, su cultura y a su familia, por supuesto, para llegar en este caso, a la capital y además de tener que estudiar, en el caso nuestro, el español, Sí, ¿no? sí. Y esto hace pues que las ciudades no se desarrollen, ¿no? Es como un círculo vicioso, Claro, ¿no? claro, incluso porque no hay empleo para todos en una capital, entonces no vale muy poco hacer todos los planes para educación a partir de la capital. Pero en Brasil se pasa lo mismo. Lo mismo. En el mundo se pasa lo mismo. Las pruebas nacionales e internacionales son pruebas centralizadas, que nada tienen que ver con la cultura donde están los niños que están en las escuelas. Ahora, el reto no solamente debería ir dirigido a la educación, ¿no? Que es la base, digamos, de cualquier desarrollo, sino más bien a lo cotidiano, ¿no? Porque hoy en día, si el Estado, por ejemplo, no te da justicia en tu lengua, ¿no? O si, como decía, no puedes pedir un servicio básico, Claro, o no puedes ir al salud. banco, el policía, digamos, que no te puede hablar, no sabe una de estas lenguas nativas, por ejemplo. Sí. Entonces, prácticamente uno no se considera un ciudadano, ¿no? Claro, claro. Imagínense cómo se van a formar los profesores para impartir conocimientos en estas lenguas si es que no... es nuevamente lo que decía, un círculo vicioso, ¿no? Claro, ¿Dónde claro. comenzamos? Las profesiones que son consideradas más importantes, como los médicos, los abogados, todos tienen que saber quechua, tienen que saber aymara, porque se van a trabajar con esa gente, es más fácil escucharlos y comprender sus quejas en su idioma materno, pero todas las escuelas, sean de élite, sean públicas, sea lo que sea, tiene que impartir clases de quechua, de aymara y de otros idiomas nacionales para que la gente esté realmente involucrada con su cultura. Correcto. Ahora, ya hablábamos sobre el tema de las lenguas, ¿no? Originarias. Ahora, ¿cuál es el enfoque que en Brasil se da a la educación rural ya desde el punto de vista económico, social, digamos, ¿no? Porque aquí lo que falta en muchas zonas, la brecha, ¿no?, que hay, económicamente hablando, tiene que ver con la educación, con la formación. En lugares muy recónditos, lejanos, donde no existe presencia del Estado, donde de pronto no hay una posta médica, no hay salud, no hay servicios básicos y no hay educación. En Brasil, ¿cómo afrontan este problema? Bueno, nosotros tenemos
500 años de historia y desde el principio siempre se ha ofertado educación rural, sea por las iglesias, por las haciendas, por todas las partes se puso alguna cosa de educación para la población del campo. En los últimos gobiernos han creado cursos especiales, principalmente a la universidad, lo que llamamos de pedagogía de la alternancia. O sea, cuando la gente tiene que trabajar en el campo, no están en las clases. Cuando se termina la cosecha, se retorna para las escuelas, pero retorna con notas tomadas en el campo sobre su trabajo para reflexionar sobre eso y para profundizar lo que están haciendo. Un conocimiento más teórico-práctico. Sí, sí, sí. O práctico-teórico. Con un currículo más maleable para que la gente pueda trabajar cuando es necesario y estudiar cuando es necesario. Entonces sí se ve la posibilidad de que estos chicos luego trabajen en el campo. Lo digo porque aquí también está la idiosincrasia, la cultura de que no solamente por necesidad, sino por costumbre, que los padres del campo, a los padres del campo que hace décadas de pronto no pudieron educarse, consideren que sus hijos no lo necesitan, porque ellos están, su círculo es muy pequeño, ¿no? Sí. Y se necesita además manos, ayuda para trabajar en el campo, ¿no? Ahí es que hay que apuntar. Sí, es muy importante hablar directamente para los padres que permitan que sus estudiantes, sus hijos vengan para las escuelas y para la universidad, y que vengan también los padres para decir qué conocimiento comprende que es importante para sus hijos. Ese diálogo entre escuelas y universidades, escuelas y familia, universidad y familia es muy importante. Así que la gente que está en el campo puede decir qué quiere de las escuelas para sus hijos. Ahora, ¿qué otros factores deberían de repotenciarse en una educación rural? Que no es la misma que una educación en zonas urbanas, entiendo, ¿no? En la ciudad, y que de pronto se prepara para otro tipo de carreras. Usted mencionaba, hay carreras que incluso discriminan en cuanto a la lengua, ¿no? Pero yo digo, la educación rural debería estar enfocada hacia ¿qué? Hacia el desarrollo de las comunidades, hacia carreras que sean, digamos, de alcance nacional. ¿A dónde debería ir este tema? Este punto es muy delicado porque sería muy importante que nosotros pudiéramos asumir que nuestros países latinoamericanos son esencialmente rurales. Esta población urbana que tenemos hoy no estuve siempre ahí. Estuve básicamente después de los años 60, 70, cuando los países de América Latina importaron un modelo de agricultura de largo escala, con tecnologización, etc. Ustedes tienen la fortuna de tener áreas donde no se puede plantar solamente un producto, porque los terrenos son accidentados, y sería muy importante reconocer, somos países agrícolas, construimos nuestra historia como países agrícolas, y entonces podemos formar un médico más agrícola, un médico que comprende mucho más la cultura, la medicina local, podría aprovechar. Podemos formar personas que sepan trabajar y que tengan interés en estar con esta gente. Claro. Esto no es feo, esto es interesante. El mundo de afuera nos está preguntando qué hacemos nosotros en este dominio. Claro, claro. Las comunidades que muchas veces son conservadoras y que no reciben bien, digamos, a alguien que viene de afuera, pueden crecer con gente de ahí. Claro, y a esa gente hay que formarla. Sí. A esa gente no hay que traerla a la capital, ¿no? No hay que centralizarla, más bien hay que formarla ahí mismo, ¿no? Yo tengo experiencia como hijo de agricultores y me parece que a veces la zona urbana es más conservadora que la zona rural, porque la zona rural está abierta para muchas cosas, pero la gente que está en la zona urbana no se interesa en trabajar y no reconoce como una cultura. Uno de los temas que tratamos en el IRCAI, en la UDA, fue justamente la discriminación que sufren las poblaciones rurales, porque el conocimiento que nosotros traemos para las escuelas, la propia escuela no valida, no valoriza. Entonces es necesario que la zona urbana esté abierta para las culturas rurales que tenemos, no para tomarla en sus manos y transformarla y ofrecer un otro producto, sino para reconocer qué conocimientos están ahí. En su experiencia, ¿usted considera que su educación, ¿no? En escuela rural
fue insuficiente? No, al contrario, No, al porque contrario. muchas de las cosas que yo aprendí en la educación rural, y no solamente en la escuela rural, pero en todo En la vida, digamos, en el entorno, ¿no? me sirve hoy para manejar con la ciencia, con las cosas más académicas, y me facilita la lectura, me facilita viajar, me facilita conocer la gente, ingresar en diferentes culturas. Correcto. Y a veces si usted está solamente en su barrio, en su ciudad, y hace su camino para los shopping centers, usted no tiene esta abertura para el mundo. Ahora, usted tuvo que salir de ahí para ir a una universidad. Tuve que salir desde muy temprano para terminar la escuela primaria. Para tuve que terminar la salir. escuela primaria. En este momento es diferente en Brasil porque todos los niños pueden estar en las escuelas. Cuando yo estaba en la escuela primaria, no, porque Claro. estábamos en momentos de éxodo rural. Claro. La gente estaba se yendo, las escuelas se cerraban y yo tuve que salir de mi casa muchas veces para estudiar. Claro. Hoy, y nos vamos con esta reflexión, le comento, hay dos programas importantes, uno de educación y el otro más bien de ayuda social, ¿no? El primero, Beca 18, que es un programa de estudio que llega a los chicos más sobresalientes, pero de todo el país. Sí. Entonces ellos están saliendo de ahí y están recibiendo una educación acá, pero también una educación afuera, pero se busca que ellos transmitan también su cultura, ¿no? Sus costumbres. Sí. Y el otro es Pensión 65, mediante el cual las personas mayores de 65 reciben un beneficio, pero también a ellos se les hace participar de actividades en las cuales se pueda revalorizar las tradiciones, ¿no? No sé, la música, el arte, su propia lengua, ¿no? Que compartan con las personas que viven en sus comunidades y que ahora están, digamos, llevadas hacia el español y hacia otros tipos de actividades, ¿no? Sí, esto sí. es importante. Sí. Lo digo esto porque el Estado debe de abocarse, no solamente es importantísimo la educación, que es la base del desarrollo de cualquier país, ¿no? Sino también a que esto sea un círculo y que uno crezca y que siga respirando y viviendo esa cultura, ¿no? Sí, nosotros tenemos programas como este que imparten becas para la gente que está en zona rural, para que se quede allá, incluso para hacer la universidad, pero es siempre poco. No es posible que un gobierno tenga la posibilidad de impartir becas para todos. Entonces las universidades tienen que hacer sus trabajos internos para atender a todos los que vengan, no solamente a los que son mejores y que por ser mejores tienen más plata para frecuentar la educación. Las universidades tienen que trabajar con todos. Quería comentar que en la UDEA del IRCAI dejamos una estudiante mía de Universidad de São Paulo que tiene mucha experiencia con comunidades rurales y que va a impartir cursos de portugués también para que la gente pueda plantear becas de gobierno brasileño, porque el gobierno brasileño imparte becas para países que tienen la condición económica como la nuestra o peores. Entonces, aprender portugués sería la primera etapa para poder estudiar en Brasil. Genial, genial. El intercambio cultural importantísimo Sí. también. Muchas gracias, Valdir, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la gente que me ha invitado, muchas gracias a este país que por la tercera vez me está recibiendo. Gustaría decir que me gusta mucho venir aquí, justamente porque la cultura peruana me encanta muchísimo y creo que hay que preservarla. Muchas gracias. Gracias a Valdir Barzotto, especialista en educación rural. Mañana se va a llevar a cabo el Seminario Internacional justamente de la Educación Rural en la Sala Chancay del Ministerio de Cultura. Hacemos una pausa, volvemos con más aquí en 7.3 Noticias.